Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a la clase de refrigeración número 10 ya, del técnico de refrigeración. Hoy con una modalidad diferente, ¿sí? O sea que nos vamos a ver un poco, me van a ver un poco más la cara y les voy a ir mostrando algunos conceptos de la parte eléctrica, porque lo que se vio hasta ahora, ¿sí? Es la conexión del motocompresor con sus componentes. ¿A qué me refiero? A sus componentes, al relay, ¿sí? Y al protector térmico. Pero nos falta saber cuáles son los restos de componentes eléctricos que tiene la heladera para que ese motocompresor funcione en ciclos, ¿sí? De para y arranque cuando logra su temperatura. Entonces, lo que vamos a ver hoy precisamente es la parte eléctrica del circuito refrigerante, ¿no? Donde, ¿qué más tiene aparte del motocompresor? Es una lamparita. Yo ahora les voy a compartir pantalla para que podamos ver, ¿sí? Podamos ver precisamente de qué estoy hablando. Denme un segundito que ahora compartimos. Y vamos a ir viendo, vamos a ir viendo los diferentes componentes. Bueno, por lo pronto acá lo que les estoy mostrando es lo siguiente. En la bornera, esto ya lo tienen en plataforma, ya lo vimos en algún momento, agrando un poquito, así se puede apreciar mejor, ¿sí? Ya lo vimos en algún momento, pero se los voy a volver a explicar. Acá tenemos la punta de bobina del motocompresor, ¿sí? Tenemos el común, el arranque y la bobina de trabajo o de marcha, donde acá dice que es la bobina principal. Y este es el bobinado de arranque. Como verán, el bobinado de arranque, ¿sí? Tiene mucho más cantidad de vueltas de bobinado con respecto al bobinado de trabajo. Por eso es que la bobina de arranque con respecto al común mide más que la bobina del común con el trabajo. ¿Está bien? Y después, si yo medía entre arranque y trabajo, me daba la sumatoria de esta bobina más la bobina de trabajo. Bueno, pero esa es la parte eléctrica que ya vimos que tiene que ver precisamente solo con el motocompresor, ¿sí? Solo con el motocompresor. Eso es lo que vimos hasta ahora, ¿no es cierto? Bien, este otro es precisamente la conexión del motocompresor con los componentes eléctricos que lleva, ¿no es cierto? Tenemos acá donde tenemos la conexión, ¿sí? En forma de pirámide, donde tenemos el común, el arranque a la izquierda y el trabajo a la derecha. Este es el protector térmico donde va conectado simplemente al común y acá en esta parte del terminal va a ir conectado a la fase. Siempre en el común, en el protector térmico, ubican la fase, porque la fase en el momento de que el motocompresor haya logrado el sistema haya logrado la temperatura ideal de la heladera, va a ser cortada la fase, ¿sí? No corta neutro, porque al relay le llega el neutro a la heladera. Acá le llega la fase y acá el neutro. Este es el térmico, es un térmico diferente, es un tipo bimetálico diferente a este otro. Este tipo de relay, ¿sí? Este tipo de relay se llama relay PTC, ¿sí? Que en su traducción significa coeficiente de temperatura positiva. Entonces, ¿qué pasa? Esto cuando pasa un elevado consumo, se cierra el circuito entre las dos patitas para puentearlo y se ponga en marcha. Una vez que el consumo de pico bajó y se establece en el consumo nominal, lo que va a hacer es dejar de conducir entre arranque y trabajo la continuidad que tiene interna y libera el arranque, ¿no es cierto? Para poder seguir alimentado entre el común y en la bobina de trabajo. Eso es lo que hacía, ¿sí? Sencillamente el relay, ¿no? Pero bueno, yo les quiero mostrar esto. Vamos a hacer hincapié hoy más en esto. Tengo varias, como dice el presidente, varias filminas para mostrarles. Pero vamos a empezar por esto. Acá hay algo que tiene un botoncito que algunas heladeras traen, pero no todas, ¿eh? Tenemos el compresor, ¿sí? Acá el motocompresor con su respectivo relay, y acá tenemos el protector térmico, ¿sí? El protector térmico. Y acá tenemos la lamparita, la luz. Pero hay un detalle, ¿no? ¿Cuál es el detalle con respecto a la lámpara? La lámpara tiene que recibir 220, ¿sí? En este colorcito más oscuro es la fase,
y este es el neutro, ¿no? Este es el neutro, que el neutro toma a la lámpara y después viaja también al relay. Viaja directo, como verán, ¿ven? Si acá estuviera el enchufe, la ficha, ¿sí? El cable seguramente va a pasar por una bornera donde distribuye un cablecito para la lámpara y otro para el relay. Pero después lo que es la fase, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a alimentar al termostato, ¿sí? El termostato, y el termostato va a seguir camino hacia el protector térmico y el térmico alimenta al motocompresor. La salida del termostato está conectada a que, miren, la patita, digamos, la conexión de fase a la lámpara, cosa de que si yo, acá es donde yo le digo que algo falta, ¿sí? Algo falta, porque lo que tiene es lo siguiente, está tomada la alimentación de la fase de la salida del termostato. Entonces, ¿cuál es el error? Que le falta la tecla. La tecla no, acá no está dibujada la tecla que tiene el interruptor de puerta cuando precisamente hace la apertura. Yo después de esta le muestro otra imagen donde sí va a estar, pero ¿qué estaría pasando si se conecta esto así? Bueno, lo que estaría pasando puntualmente es que cuando la heladera corta por temperatura, deja de tener salida acá de fase, ¿sí? Deja de tener salida acá de fase y la luz se apagaría. Entonces, en el momento que cortó la heladera por temperatura, la lámpara no encendería. Así que eso es para que lo tengan en cuenta, que este circuito está mal hecho. Nunca se toma de acá. Acá vamos a suponer que vamos a tener un interruptor por acá, ¿sí? El interruptor va a tomar tensión desde este lado, antes del termostato, y la salida del interruptor va a alimentar a este lado de la lámpara. Entonces sí, no tiene nada que ver con el termostato de la lámpara. Por eso, en este caso, vuelvo a repetir, si corta la heladera por temperatura, me deshabilita la fase esta que sale por acá, y la lámpara, en el momento que el compresor está detenido, tampoco funcionaría. Así que este circuito así, le estaría faltando el botoncito de encendido, la tecla de encendido de la luz. Bueno, ¿qué es esta tecla que tiene acá? Miren cómo está conectada. Acá dice tecla Fast Freezing, ¿sí? Es una tecla que suelen tener algunas heladeras que hace un enfriamiento rápido, ¿sí? Hace un enfriamiento rápido. ¿Y de qué manera? Como verán acá, está puenteando al termostato, ¿sí? ¿Ven? Acá el circuito está abierto. Entonces, si yo presiono el botón de esta tecla, esto se cierra y la fase que ingresa por acá continúa por este lado. Entonces, por más que este termostato corte, al estar puenteado, va a seguir pasando fase y va a seguir en marcha el motocompresor. ¿Para qué sirve esta tecla? Es por si yo pongo algún producto y quiero que enfríe mucho más rápido que lo hace habitualmente la heladera, lo que va a hacer ni más ni menos es funcionar constantemente hasta que yo saque la opción de la tecla Fast Freezing, ¿sí? Mientras esté la tecla esta presionada, activada, va a hacer que el motocompresor de la heladera funcione continuamente. ¿Se entiende? Así que bueno, quería mostrarles este circuito. Es muy fácil, entonces lo vuelvo a repetir. La fase ingresa, pasa por el termostato, la salida del termostato alimenta el protector térmico. Olvidémonos de esto, así yo les muestro la otra imagen para que vean cómo es precisamente acá. Bueno, miren, acá tenemos algo ya con dibujo, pero simplemente me muestra la fase, que es la que corta, lo que yo les decía hoy. Recuerden lo siguiente, siempre que corte algún elemento, ya sea la lámpara, ya sea el motocompresor, siempre el elemento de corte va a ser que corte la fase, y por una cuestión de reglamentación. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que el motocompresor tiene fuga de corriente, o la lámpara tiene fuga de corriente y está detenido. Entonces, si está detenido va a seguir teniendo fuga porque yo corté el neutro en vez de la fase, ¿sí? Así que pero es una cuestión de norma de seguridad y hacen que la fase corte, no solo en heladera, sino en cualquier tipo de electrodoméstico va a pasar esto. Va a cortar la fase por ejemplo, si se apaga simple, un velador, corta fase. Si se apaga, no sé, una batidora, una aspiradora, lo que sea,
siempre interrumpe la fase, el equipo de aire acondicionado también. Bueno, vayamos a ubicarnos en esta figura que tengo acá. Acá tenemos el termostato, ¿sí? El termostato tiene dos patitas y esto que ven acá es el bulbo que va sujeto a la placa de frío, ¿no? Y acá aparece un ventilador. Dice ventilador de condensador, pero dice opcional. Claro, porque este ventilador no lo van a encontrar en una heladera común. Normalmente están en heladeras de más de 300 litros de capacidad. ¿Sí? El volumen de la heladera, el tamaño se mide en litros. Y 300 litros es una heladera grande. Entonces, cuando la heladera es grande, quizás necesite un poco de ayuda para condensar. ¿Sí? ¿Y qué tipo de ayuda? Con un pequeño ventiladorcito moviendo el aire atrás del condensador va a ayudar a que condense. ¿Sí? En ese caso, miren, acá tenemos esta línea negra, miren lo que va a alimentar. Va a alimentar, acá sí tenemos el pulsador, ¿sí? El pulsador y la lámpara. Este circuito es de fase. Pasa por el pulsador y del pulsador alimenta un polo de la lamparita. Después, otro cablecito alimenta el termostato, la salida del termostato alimenta el térmico, ¿sí? Y del térmico a la línea del motocompresor. Continúa y me alimenta a un polo del motor forzador. ¿Qué me está faltando? Me está faltando neutro acá y neutro acá para el térmico. ¿Ven? Acá el neutro es esta línea que baja acá, continúa por acá y tendría que alimentar la otra parte de la lámpara, la otra parte del térmico y la otra patita del motor ventilador del condensador en caso que lo tenga, ¿no? Bueno, esta es la clásica figura del tercer cable, que es el verde amarillo siempre, donde va a ir atornillado al chasis. ¿Sí? Bueno, en este caso el termostato, ¿sí? El termostato va conectado de qué manera. Como les dije recién, entra hacia acá y sale por este lado y alimenta dos componentes, en este caso, el compresor y el forzador. Entonces, cuando logra la temperatura deseada a través de la perillita que tenemos, va a cortar tanto el compresor como el motor ventilador, ¿sí? Van a cortar los dos al mismo tiempo. Bueno, acá tenemos el pulsador que decía. Este pulsador, ¿sí? Acá tiene un ejecito que si nosotros lo tuviéramos en mano a ese eje, este pulsador se llama NC, miren, es NC. ¿Qué significa NC? Significa normal cerrado. ¿Y eso qué quiere decir normal cerrado? Bueno, quiere decir que el pulsador estando en esta posición con este ejecito hacia afuera, ¿sí? Si yo mido continuidad entre esta patita y esta, va a estar cerrado el circuito, ¿vale? Que quiere decir que conduce la electricidad, ¿está bien? Lo que ingresa acá sale por este lado. Si yo lo presiono, este circuito se interrumpe, abre. Y ese es el fin de este interruptor, porque este va puesto en el gabinete donde va a actuar la puerta. Cuando la puerta está abierta, este pulsador está en su estado NC, en su estado normal. Este circuito está cerrado, entonces cuando la puerta abre, esta lámpara enciende. Cuando la puerta se cierra, empuja este ejecito y este pulsador se interrumpe la corriente que ingresa por acá, se abre y esta luz se apaga. ¿Está bien? ¿Se entendió? Este circuito es muy, muy básico, el circuito, ¿sí? El circuito de la heladera. Se los voy a hacer llegar por intermedio de la plataforma, así lo tienen en carpeta. Si lo quieren dibujar, dibújenlo en una hoja, que es muy bueno tenerlo porque hay que acordarse cómo viene el circuito, ¿sí? Así que es fundamental saberlo, esto es muy sencillo. Yo, por ejemplo, vamos a comprobar fallas, tengo que agregarle otro poquito. Vamos a comprobar fallas. De repente me encuentro con una heladera, ¿no es cierto? Y el motor no da señales de vida. ¿A qué me refiero? No lo escucho funcionar, no lo escucho. ¿Qué es lo primero que tengo que chequear yo? ¿Qué sería lo primero que tengo que chequear cuando el motocompresor no lo escucho? Lo que voy a hacer primero es abrir la puerta. Si abro la puerta, debería prender la lámpara, ¿no? Bueno, noto que la lámpara enciende al abrir la puerta, entonces ya descarto que el enchufe tenga problemas. O sea, tensión a la heladera le está llegando. Desde el momento que la lámpara encendió, tensión está llegando. Ahora si abro y la lamparita no enciende, voy a chequear el toma corriente, ¿sí? Tenemos que empezar por la A, ¿no es cierto? Si tenemos el ABC
del manual de cómo ver la problemática de esa heladera, lo primero que tenemos que hacer, si vemos que no enciende la lamparita al abrir la puerta, es chequear el tomacorriente. También podemos tener la fortuna de que esa lámpara esté quemada, ¿no? Pero con una consulta al cliente te va a decir, no, sí, no funciona. Bueno, entonces, de todas maneras tenemos que chequear si la tensión llega al toma, ¿no? Paso siguiente, comprobamos que hay tensión porque la luz prende o comprobamos que hay tensión desde el toma. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a desenchufar la heladera, la vamos a desenchufar, vamos a abrir donde está puesto el termostato y tenemos que medir si tenemos temperatura ambiente dentro de la heladera, porque de momento que esto nos están dando, la temperatura dentro de la heladera es temperatura ambiente. Lo que va a pasar es lo siguiente, entre estas dos patitas tiene que tener continuidad, tiene que estar cerrado este circuito, ¿sí? Si yo testeo, vengo con el tester, pongo en la función ohms, o en continuidad sonora, que tiene una pequeña chicharrita, el elemento de medición, tengo que medir de acá a acá, tiene que tener continuidad. Si no lo tiene, es porque este termostato está fuera de servicio, ¿eh? Hay que cambiarlo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a agarrar este cablecito que va hacia el térmico y el forzador y lo voy a juntar con el que llega, ¿sí? Los voy a juntar. Si yo los junto, ahora sí voy a darle tensión, voy a enchufar la heladera, se tiene que poner en marcha, porque yo descubrí que esto estaba abierto. Se pone en marcha, espero un ratito que enfríe, que marche un rato, mientras le mido el consumo, ¿sí? En la parte del motor le intercalo la pinza amperométrica acá, ¿sí? En el térmico, y compruebo el consumo, a ver si está andando bien, la dejo marchar un rato para comprobar que todo está bien, porque muchas veces puede que tenga problema el termostato, pero quizás haya algún otro problemita. Entonces siempre hay que descartar todo, ¿no? Ah, descubrí esto, salgo corriendo a comprarlo, lo pongo, y resulta que cuando lo puse no me anda el térmico o el relay, no. Hagamos un chequeo general antes de ir a comprar un repuesto y antes de pasar un presupuesto, ¿sí? Así que eso es lo que ustedes tienen que comprobar con respecto a una falla acá, que es lo que puede pasar. Ahora bien, sigamos. Si este termostato me dio bien, yo medí, está cerrado el circuito, quiere decir que la fase que ingresa acá sale. Pero el compresor sigue sin dar señales de vida, ¿sí? Sigue sin hacer ningún tipo de sonido. Entonces, ¿qué voy a chequear ahora? ¿Qué voy a chequear? Otra vez desconecto la tensión de la heladera y ahora voy a medir el térmico. Este térmico también tiene que estar siempre cerrado. Este es un NC también, es un normal cerrado. Yo mido de acá a acá, ¿sí? Tengo que tener continuidad. Si no lo tengo, si no tiene continuidad, quiere decir que el térmico no funciona. Este solo se abre por elevado consumo o por alta temperatura del motor, ¿sí? Así que, si yo mido, vuelvo a repetir, de acá a acá y no abre, no me marca continuidad, perdón, quiere decir que el térmico está en mal estado. Voy a repetir lo mismo. Voy a poner este cablecito junto con el que va directamente a la línea del motocompresor y voy a probar. Pruebo, ¿sí? A ver si el motor arranca. Si arranca, como les dije hace un ratito, voy a dejar que marche un tiempito, que marche un tiempo para comprobar que está enfriando y demás. Una vez que yo descubrí eso, quiere decir que el compresor marcha bien. Pero les digo una cosa, cuando este térmico falla, lo más probable es que tenga problemas es el relay. ¿Por qué? Porque el relay no me cierra el circuito entre el arranque y el trabajo, y al no cerrar, ¿qué pasaba? Eleva el consumo. Y al elevar el consumo, el que actúa es el térmico. Entonces vamos a suponer que estuvo toda la noche el térmico actuando, porque el térmico abre, se enfría, vuelve a cerrar. Abre por el alto consumo, se enfría, vuelve a cerrar. Y así sucesivamente lo va a hacer en lapsos cada 4 o 5 minutos y tuvo toda la noche haciendo así hasta que los contactos internos se gastaron y dejó de funcionar. Pero el gran problema de esto, uno de los grandes problemas cuando este falla es el relay que está en mal estado. Así que no nos queda otra que probar directamente el compresor directo. Sacamos el relay, ¿sí? Y comprobamos si el motor está en su consumo normal, porque quien dice que esto también se dañó porque el compresor está en mal estado. Se pudo haber clavado mecánicamente o la bobina del motor directamente se quemó.
Así que en ese caso chequeamos el motor. Esas son las comprobaciones que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Así que vayamos a ver ahora otra imagen, así vamos a avanzar. Bueno, aquí tenemos cómo comprobar, ¿sí? Cómo comprobar el termostato, ¿sí? Cómo comprobar si funciona el termostato. Miren, si tenemos un termostato fuera de lo que es el circuito, ¿sí? Fuera de lo que es el circuito, lo que tenemos que hacer es ponerle en la punta del sensor, ¿sí? En la punta del sensor, lo que tenemos que poner es hielo. ¿No? Si coloque hielo en la punta del sensor, que el termostato abra sus puntos. Bueno, si el termostato no abre sus puntos cuando es enfriado con hielo, entonces no sirve, reemplácelo. ¿Qué quiere decir? Que si yo mido, como les dije antes, a temperatura ambiente, esto tiene que estar cerrado. Pero si yo enfrío el bulbo del termostato con hielo, ¿sí? Esto debería abrir, porque me está simulando que la heladera se enfrió, entonces me tiene que interrumpir la fase que alimenta al motocompresor. Así que esto es lo que debería pasar para comprobar a ver si corta. Enfriar bien el extremo, el bulbo del termostato, enfriarlo, dejarlo un ratito, para comprobar si esto abre. Esto, a ver, miren lo que les quiero mostrar. Bueno, acá tengo, esta es la parte de cómo probar el termostato en temperatura ambiente, ¿sí? Si medimos el termostato a temperatura ambiente y marca abierto, si esto no me marca cuando esto no tiene temperatura baja, quiere decir que está en mal estado. Hay que reemplazarlo. Les quería mostrar otra cosa. Acá está el termostato. Este es un termostato, hablando de termostato, un termostato de 3 patitas, ¿sí? Va a llevar 4 cables porque aparte lleva el cable de tierra, acá no se ve, del otro lado va conectado en una pata y la tierra en lo que vendría a ser el chasis de este termostato. Y tiene 3 patitas. ¿Por qué 3 patas ahora? Porque en la tercera pata, en una es la salida que, como siempre, como el otro, alimenta al térmico del motocompresor. Pero la otra tercera pata es para alimentar una pequeña resistencia que va puesta en la placa. Hay heladeras que son así, miren. ¿Sí? Miren esta heladera. Esta lleva una placa de frío, ¿sí? Una placa de frío, vendría a ser el evaporador secundario, superpuesta, ¿sí? Normalmente las que se ven en su mayoría, esta placa no se ve porque está detrás del plástico, dentro del gabinete, digamos, ¿no? Pero hay muchas heladeras que tienen este tipo de placa. ¿Qué pasa? Detrás, las que tienen este tipo de placa superpuesta, en la parte de atrás de esto, tiene una resistencia, que es esta que ven acá. Es esta que se ve acá, miren. Acá la estoy siguiendo yo con el puntero del mouse. Esto vendría a ser la resistencia de esta placa de congelador. Va del lado de atrás, por supuesto. Acá lleva los 2 cablecitos. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esta resistencia y en qué momentos? ¿Y para qué sirve principalmente? Bueno, la realidad es de que cuando esta placa enfría, todo ese aire húmedo que hay dentro de la heladera por la apertura y demás, se va a transformar en ¿qué? En gotas de hielo. Entonces va a llegar un momento que hay un exceso de hielo. Entonces esta resistencia lo que hace es actúa siempre que el motocompresor se detiene. Cuando el motocompresor se detiene, esta resistencia, ¿sí? Le da ni más ni menos que una tenue temperatura para deshacer esas gotitas que se quedaron acá en la placa, y no se forme un bloque de hielo, porque les recuerdo que una heladera con exceso de hielo no transmite bien la transferencia de calor. En otras palabras, no estaría enfriando como corresponde porque tiene mucho hielo. Entonces esta resistencia ayuda a deshacer el hielo de esta placa. Y actúa con ese termostato que yo le dije. Bueno, acá es una placa más grande, pero hay resistencias también, ¿sí? Hay resistencias también que son tipo cable. Es un cable resistivo que, ¿ven? Hace un circuito acá y le da una temperatura. Esto vamos a suponer que es la parte de atrás de la placa, esto va pegado en la parte de atrás de la placa, y le da esa temperatura apenas tibiecita porque es para deshacer esas gotas. No necesita gran temperatura
como si fuera una resistencia de otro tipo de heladera, como es la heladera no frost. La heladera no frost sí lleva una temperatura bastante más fuerte que esta, porque necesita deshacer hielo, hielo y bastante. No es este el caso. Vamos a ver cuando veamos no frost que tenemos una resistencia bastante grande, ¿no? Así que de esa manera tenemos que el funcionamiento del termostato de 3 patitas, ¿sí?, es el que va a alimentar a esa resistencia. Miren, acá tenemos el termostato donde les decía, trae dos opciones para poner el cable de tierra y esas 3 patitas. Una va a traer la fase, uno es salida para el motocompresor y la otra conecta la resistencia, una fase de la resistencia, ¿sí? Después la otra punta de la resistencia es neutro, por supuesto. Y esto, vuelvo a repetir, este contacto, por ejemplo, cuando esto tiene temperatura ambiente, ¿no es cierto? Cuando el bulbo registra temperatura ambiente, va a estar cerrado el contacto que alimenta ¿qué? Al motocompresor. Entonces, si este es el común de este termostato, es el común, me conecta con este, y con este está abierto. Y cuando el bulbo registró baja temperatura, lo que va a hacer es deshabilitar esta patita que alimenta a la línea del motocompresor y habilitar la patita que alimenta la resistencia. Y así va a funcionar este tipo de termostato con 3 patitas. Les recuerdo, siempre que cambien un termostato, lleven la muestra. Termostatos se van a encontrar con más de 50 modelos, entonces sí o sí es imprescindible poner el termostato que va. Tiene una etiqueta con un código de varios números y letras que lo mejor es llevarlo. Pero aparte también van a encontrar que tiene donde va la perilla, puede que tenga así media caña para que la perilla encastre, o que el eje sea más largo, y principalmente este bulbo, el largo del bulbo, ¿sí? Hay más corto, más largo, entonces tienen que comprar el que va, porque se van a encontrar que lo colocan y la heladera sigue sin cortar. ¿A causa de qué? Porque no es el termostato que va, ¿sí? Cada fabricante tiene su termostato, así que por favor tengan en cuenta ese detalle, porque no se van a encontrar con que de repente puedo poner cualquiera, no. Va, el termostato que ustedes tienen que poner, ¿sí?, es el que va, no es otro. Así que esos detalles a tener en cuenta siempre, ¿no? Siempre para que la heladera funcione bien. No es común tampoco una falla de termostato, pero en caso que pase, a tenerlo muy en cuenta, ¿no? Bueno, con respecto a lo que estamos viendo, ¿sí? Lo que estamos viendo, nos vamos a encontrar, en la clase próxima nos vamos a encontrar, hemos conseguido una heladera, ¿sí? Una heladerita donde tenemos tengo para mostrarle en la heladera, tiene fuga en la conexión de lo que es la parte del freezer con la parte del refrigerador. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a suponer que esta es la placa de fríos secundaria, ¿no es cierto? Y esto tiene 2 caños atrás que se comunican con la parte del freezer. En esa comunicación, ese cañito se suele picar, ¿sí? Se suele picar y ocasiona una fuga. Así que está interesante, está bueno saberlo porque es algo que suele pasar en algunas marcas de heladera y tenemos que ver cómo resolverlo. Si encontramos la fuga, lo que vamos a hacer es precisamente abrir la espalda de la heladera, y ver dónde pierde. Una vez que abrimos, tenemos que sacar el poliuretano y demás. Una vez que abrimos, vamos a poder investigar dónde pierde, ¿no? Porque como está todo sumergido de alguna manera dentro del poliuretano, no lo podemos ver. Entonces tenemos que escarbar, hay que escarbar la espalda de la heladera para ver dónde están esos 2 caños de comunicación. Así que en la clase siguiente, en la clase 11, vamos a ver todo eso. Así que por lo pronto, esta clase que estuvieron viendo hoy, vamos a traten de ese circuito que les mostré,
ponerlo en su carpeta, como quieran. Si lo quieren escribir, si quieren bajar una imagen y pegarla, como ustedes quieran, que lo pueden hacer. Así que esa es la idea, que vayan manteniendo su carpeta para el día que podamos regresar en clases presenciales, ya tener su carpeta y cuando tengan que hablar de algo, de algún tema ya pasado, ustedes lo tengan, ¿sí? Pero es bueno llevar siempre en la carpeta porque les va a ayudar a sacar dudas. Hay clases anteriores que no se van a acordar cómo conectar el compresor, cómo probarlo, cómo chequearlo, qué presión. Y bueno, y ahí lo van a tener guardadito. Así que tómense ese pequeño trabajo de llevar la carpeta en orden y clase a clase, ¿no? Así que bueno, muchachos, espero que hayan entendido la clase de hoy y nos estamos viendo la clase próxima, ¿eh? Que tengan una linda semana. Cualquier duda me escriben y les estoy contestando. Y nos vemos el jueves a las 18 horas por el chat. El que me quiera escribir, yo voy a estar ahí. Abrazo para todos.